envergaduras más tensas que me ha tocado, pero también tiene una cualidad. Es voladora. Esta es la historia, es el caso de la compañía mexicana de aviación que cerró sus operaciones hace ya 8 años y para la cual no ha habido una solución satisfactoria. Esta es la intriga más fabulosa de los últimos 3 sexenios para deshacerse de una de las joyas de la corona, no nada más de la industria nacional, sino internacional. Los personajes políticos involucrados, el poder, una intriga y una maraña que podremos resolver solamente hablándola, abriéndola. Y para eso tenemos aquí a un invitado muy especial. Él es representante de los trabajadores de tierra, de la extinta compañía mexicana de aviación, y él nos va a contar su historia. Con ustedes el luchador, el valiente Luis Horacio. Luis Horacio. ¿Cómo se llama este tipo? ¿No? De que todo el mundo ha hablado, pero al mismo tiempo no han entendido los verdaderos significados de su nombre. El primero es gastalón, ¿verdad? Porque ¿cómo gasta, Ese gasta lo que no es suyo. Arráscaga, porque arráscaga hasta con la raza, como dicen, como con la grasa más pegada. Y además es aldrede, ¿no? Sí. Presunto ladrón de cuello blanco, fugado a los Estados Unidos. ¿Cómo es que se da esto? ¿Cómo es que él logra salirse con la suya? Pues sí, efectivamente, eso fue una afrenta muy grande para el país y una humillación total para los trabajadores. Y un despojo. Claro, que el gobierno haya permitido que se haya cometido un fraude de esa índole o esa envergadura, como dice aquí el programa, porque es evidente a todas luces que se trató de un despojo, no solo a los trabajadores, sino a México, porque Mexicana era la aerolínea bandera del país. 60 años de servir a México. (1921-1981). La quiebra de una de las compañías más emblemáticas de México, la Compañía de Mexicana de Aviación, fue utilizada por las 3 últimas administraciones del gobierno federal y la empresa Grupo Posadas para eliminar los logros que los trabajadores de Mexicana alcanzaron en sus contratos colectivos por casi un siglo. El cierre de Mexicana tuvo enormes pérdidas para México y los mexicanos. De acuerdo a una investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Mexicana de Aviación proveía 8.500 empleos directos y 200.000 indirectos. Para entender mejor la complejidad de este tema, platicamos con Patricia Coaxiloa Barreto, secretaria de Relaciones de la Asociación de Jubilados y Extrabajadores de lo que fue la Compañía Mexicana de Aviación. Pues yo creo que sí, yo creo que maquiavélicamente la hicieron terminar, la aterrizaron, porque por ningún motivo han querido levantarla. Ha habido inversionistas interesados. Al principio el mismo gobierno manejó inversionistas ficticios, eran tácticas del gobierno para no levantarla. Mexicana tiene toda la estructura para hacer una nueva línea de lo que sea. Tiene todos los permisos habidos y por haber, todas las certificaciones hasta 2030. Además, daba muy buen servicio. Por supuesto. Creaba un estándar de una calidad y una entrega que ya, la verdad, no existe. Mexicana siempre se caracterizó porque invirtió mucho dinero en capacitación para el personal de tierra, para el personal de aire, para los administrativos, y eso la llevó a llevar a tener unos estándares de calidad en el servicio excelente. Tan es así que tuvo reconocimientos internacionales y estaba a la par con las mejores aerolíneas extranjeras en el mundo. La investigación de transferencia ilícita de capitales entre empresas desencadenó la detención de Gastón Azcárraga Andrade por parte de la PGR. Sin embargo, este ladrón de cuello blanco aún vive libre en zonas lujosas de los estados de California y Nueva York en los Estados Unidos. Bueno, este señor se va a Estados Unidos, pero hay una orden de aprehensión en contra suya, aquí o también allá. Bueno, desde que inició el conflicto, se interpusieron denuncias en su contra y ninguna había prosperado hasta aquí, y también se hizo por medio de la Embajada de Estados Unidos, se notificó a
del otro lado, que es el que tenía aquí, Que responder ante la justicia. pero no fue hasta últimas fechas que pues ya procedieron por orden de un tribunal las órdenes de aprehensión contra él. Entonces el hecho no es de que se le traiga al fulano y que rinda cuentas ante la autoridad, sino que regrese los recursos que eran de Mexicana al fideicomiso para el pago de los trabajadores. ¿Cuál es el caminito del dinero? Él primero transfiere las acciones de ustedes, de la compañía de ustedes, a Grupo Posadas. Primero se deja de ¿Cómo se deluca Oca, pues? ¿Cómo le hacen? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Cómo lo logra y logra salirse con la suya, aunque sea momentáneamente? Se pidieron préstamos a bancos, dejando en garantía a Mexicana, y ese dinero fue trasladado al Grupo Posadas. Nunca pasó por la compañía. Y después de que se fortaleció y creció, bueno, pues entonces vino el debacle para Mexicana de Aviación, cuando hicieron creer no nada más a los trabajadores, sino a la opinión pública, que fue una cuestión de que Mexicana ya no era viable ni rentable en ese momento por la carga de los contratos colectivos de trabajo, que eso es una verdadera mentira. Uno de los argumentos que utilizó la entonces gerencia de Mexicana de Aviación fue responsabilizar a los trabajadores por recibir muchos beneficios, por lo cual la aerolínea se veía en la necesidad de declararse en quiebra. Se ganó un laudo a los 3 o 4 años de que Mexicana interpuso de que por los salarios altísimos de los sobrecargos se había ido a la quiebra, cuando la Suprema Corte dio el laudo de que no era verdad. O sea, todo se ha demostrado. Nosotros los jubilados tenemos un laudo ganado. Ahora, tú estabas en la cuestión de los boletos. Tú sabes que justo en ese momento le estaban endeudando como si fuera una compañía que diera pérdidas, pero en realidad era todo lo contrario, ¿verdad? Efectivamente, yo pertenecía a la gerencia de ventas, que dependía directamente de la dirección comercial. Y nosotros, aparte de que manejábamos los ingresos de la empresa y vendíamos los boletos, pues veíamos ahí el factor de ocupación, no nada más visual, sino en el sistema, ¿no? Tan es así que Mexicana se empezó a expandir a Sudamérica, con el vuelo a Buenos Aires y a Sao Paulo, a Europa, con el vuelo a Londres, con el vuelo a Madrid. Y no solo eso, sino que además se empezaron a adquirir equipos y Mexicana estaba en pleno auge porque era líder en el mercado internacional, en la costa este y oeste de Estados Unidos, en el sector doméstico, Centro y Sudamérica. Entonces Mexicana manejaba unos altos índices de ocupación. Desafortunadamente, el cierre de Mexicana de Aviación ha limitado la posibilidad para que México logre ser competitivo, en particular con los Estados Unidos, ya que Mexicana logró controlar del 45 al 48% de los pasajeros que llegaban a México. Hoy con las líneas aéreas que tenemos, no se junta ni el 21% de porcentaje del pasaje que viene. Digamos que a todos estos movimientos se le puede dar un seguimiento. ¿Dónde fue el dinero? ¿De dónde lo sacaron? ¿Cuáles eran los excedentes? ¿Lo que se pidió prestado? ¿Quién lo tiene? Todo eso se podría hacer, pero requiere de algo. Efectivamente requiere de voluntad política, requiere de actitud, requiere de querer hacer las cosas, porque aquí los únicos afectados son los trabajadores. Y estoy hablando de compañeros que tienen una trayectoria laboral de 20, 25, 30, 35 y hasta 40 años, que después de llegar al final de una vida laboral se encuentran en un abismo porque no hay nada tanto para liquidaciones como para pensiones vitalicias, y eso es muy lamentable porque pues todos tenemos un proyecto de vida, ¿no? Además, hay una ley que te garantiza que es tu aportación más de la empresa y ese es tu ahorro al final. No te lo pueden negar. Digamos que es un dinero que no tendría por qué desaparecer, porque no está destinado. Ahora creo que sí le dan otros usos y haces unos uca sensacionales. Pero es un dinero que supuestamente no estaría más que destinado a hacer ahorro. No solamente destinado a hacer ahorro, sino que no tendría por qué haber desaparecido. Pero aquí no te están vendiendo el Afore o el fondo del retiro como si fuera un fondo de inversión, ¿o sí? Claro que no. Como parte de sus contratos colectivos, en algún momento deben haber visto qué tipo, no sé, debe haber una cláusula que al menos les ha de haber servido de pretexto para poder virlar la lana, ¿no es cierto?
¿Ustedes ya revisaron eso a pie juntillas? Mexicana, como tal, trabajaba y se regía por 3 sindicatos, que son los de los pilotos aviadores, sobrecargos y personal de tierra. Cada uno tenía sus prestaciones, sus limitantes y todo estaba bien fundamentado. Aquí lo lamentable de todo esto es de que en este proceso, que por cierto el día 28 de agosto se cumplen 8 años del cese de operaciones de Mexicana, han fallecido infinidad de compañeros por el estrés, por la pena, porque no solo es perder un empleo, es perder la estabilidad emocional, es perder la estabilidad familiar, es perder hipotecas, es perder créditos automotrices, es dejar de pagar colegiaturas. Y pues finalmente yo hablo de lo que a mí me duele, que es mi pensión, que no estamos pidiendo a nadie más que nos regresen el dinero que nosotros ahorramos honradamente, porque nosotros sí fue no faltando y estando y dando servicio orgullosamente con Mexicana de Aviación durante 23 y 28 años. Eso es lo único que hemos pedido. Pero también hay que anotar que también usted y usted también salieron jodidos, porque todo el nivel del servicio de la aeronáutica en este país se fue al carajo. Se fue a las aerolíneas esas chafas. ¿No es cierto? Tú, hablando de eso, ¿no ves aquí una relación, pues directa o indirecta, como la queramos decir, entre los que ahora son los dueños de estas nuevas aerolíneas y los espacios que tendría que estar ocupando Mexicana de Aviación? Porque hay una cosa que el público no sabe, que es jerga, aunque suene como jerga, pero es jerga de la aeronáutica, que es el slot. ¿Querías explicar qué es el slot y empezamos a ahondar un poco en el valor del slot? Claro que sí. Bueno, un slot es un espacio de tiempo que se le destina a un avión para hacer movimientos dentro del aeropuerto, llámese aterrizajes o despegues. Esos slots obviamente están clasificados dependiendo del horario en que se designe, y por supuesto que tienen un valor. Es un derecho de pista, ¿no es cierto? Para despegar y para llegar. Así es, pero Calculando el tiempo que haces entre Nueva York y la Ciudad de México. son concesiones además, concesiones que tienen una vigencia, concesiones que son adjudicadas en su momento a una aerolínea ¿Quién las adjudica? ¿El gobierno federal? por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ajá. O sea, sí es una responsabilidad, el resguardo de esos slots, sí es responsabilidad de la nación. Por supuesto, pero no solo eso, aquí también se están violando todos los derechos habidos y por haber, porque esos slots y esas rutas ahora están siendo explotadas por las nuevas aerolíneas, que yo no tengo nada en contra Y de ellas. extranjeras también. Claro, pero en su momento pues pertenecen a Mexicana, porque Mexicana las estuvo usando, las estuvo explotando, y simple y sencillamente cuando nosotros llevamos ese asunto a una mesa de negociación nos salen con que son valores intangibles. Ajá. Valores intangibles cuando lo queremos hacer valer como parte del patrimonio de Mexicana para el pago de pensiones y liquidación de los trabajadores, más no cuando viene una aerolínea extranjera o una nueva aerolínea que se le asignan esas rutas y slots, y entonces ahí sí tienen un valor determinado la ruta y el slot. Bueno, y ese argumento no se ha planteado al par del de ellos. Si tú dices esto, pero pues a tal aerolínea, cualquier aerolínea extranjera, dice que te pagó tanto por el slot de este horario ni de este aeropuerto. No hay cómo, o sea, contrapuntear, como se dice. Por supuesto que sí. Y no se hace. ¿Cuál es la instancia? Claro que sí se ha hecho, pero como lo dije al inicio de la entrevista, el conflicto se puede solucionar de muchas formas, porque no solamente son las rutas y los slots, sino que a un principio hubo muchos inversionistas interesados en sacar a Mexicana adelante, porque Mexicana era garantía de un buen negocio, y todos los echaron abajo. Entonces se puede resolver el conflicto por muchas vías, pero siempre y cuando haya voluntad política y haya actitud de querer sacar adelante la situación de Mexicana. Dicen que está quebrada. No está quebrada. Es decir, tiene que haber una ley, un juez, un algo, una autoridad que diga, sí, está quebrada, ya, vale. Eso no es cierto, no se ha concluido. Sigue en un proceso de venta. Bueno, ha habido muchas arbitrariedades y muchas violaciones a ese proceso, porque
es bien sabido que para que una empresa entre en concurso mercantil, obviamente debe de estar en números rojos. Y como ejemplo, pues ha habido muchas empresas que han estado en quiebra en concurso mercantil y no han dejado de operar, ¿no? Entonces, indudablemente que para que otras aerolíneas prosperaran, pues tenían que echar abajo a la más fuerte, a la sólida, a la aerolínea bandera de México, y en este caso pues era Mexicana de Aviación. La mexicana, que además a mí me han dicho así en todo el mundo, la mexicana, ¿no? Aquí lo que yo veo es un plan muy bien orquestado para beneficiar a los que ustedes quieran leer, a mí me da de gorro, ¿ah? Que ahora tienen los slots de mexicana. O sea, la investigación es muy sencilla. ¿Quién se benefició matando a la gallina de los huevos de oro? Pues estos buitres, ¿verdad? ¿Ah? Ahí no hay de otra. Digamos, eso es algo que siempre va a quedar en el Vox Populi, porque tampoco podemos llegar y decirle esto como argumento legal ante una corte, porque las cortes en México no funcionan así. Efectivamente. Funcionan en base a otras cosas. Y si uno hace mal su procedimiento, su caso se va al carajo, aunque uno por justicia mereciera, ¿no? Pero aquí hay que estar en manos de muy buenos abogados, ¿no? De gente que sea además solidaria, porque ¿quién puede aguantar un proceso legal de 8 años, verdad? Con esos costos y con todo eso que hay que hacer. Si ustedes están ahí en el aeropuerto haciendo guarda para conservar sus lugares. Nosotros estamos ahí principalmente, como tú lo dices, por resguardar las instalaciones donde operaba Mexicana. Pero no solo eso, es hacernos presentes ante los usuarios, los medios de comunicación, los pasajeros, de que seguimos en pie de lucha y de que además ellos estén al día de lo que está sucediendo. Y hemos recibido muy buena respuesta porque aún el día de hoy Mexicana simpatiza mucho entre los mexicanos. O sea, tienen mucho cariño por la empresa, hemos recibido muchas muestras de solidaridad. Y la razón por la que también estamos ahí es porque no vamos a desistir ni vamos a dar un paso atrás hasta que se solucione el conflicto, porque además, lejos de la cuestión económica, social, laboral y política, pues están las vidas humanas que se han perdido en esta lucha, ¿no? Un poco levantando las fichas de la mesa para volver a acomodarlas. ¿A ustedes realmente no les interesa si el caso de Gastalón Arrascaga se resuelve con un encarcelamiento o con una extradición o quién sea? Ustedes lo que quisieran es que se restituyeran los recursos que les fueron escamoteados, literalmente. Pues sí, porque de nada serviría meter al tipo a la cárcel un corto periodo de tiempo y que no regresara los recursos a las arcas de Mexicana, porque pues eso no tendría ningún significado, ¿no? Se tiene registro que el 65% del capital de Mexicana de Aviación lo transfirió Gastón Azcárraga Andrade en los primeros meses de su administración. Para tener una mejor idea de la descapitalización de Mexicana, se estima que Gastón Azcárraga transfirió $140 millones al Grupo Posadas, más 195 millones a la compañía administradora de Hotel Sociedad Anónima, relacionada también al Grupo Posadas, y 111 millones a otra cuenta del Grupo Posadas. Y era Grupo Posadas, que no se nos olvide que es Fiesta Americana, Guan, Aqua y todas esas empresas que tienen el sellito de Fiesta Americana. O sea, a México vienen a reparar sus aviones a los talleres, al hangar de Mexicana. Que es otro de los servicios que como empresa importante tiene. Imagínate, o sea, si tienes la venta de los coches y aparte el taller, es lo que están diciendo. No es una empresa cualquiera, no nomás es una marca. ¿Quién opera la base de operaciones, digamos? Bueno, la base de mantenimiento nunca ha dejado de operar ni dar servicio. Sí. ¿Eso quién lo tiene? El taller de reparación, pues está en manos de los bancos que prestaron dinero a Mexicana, de los acreedores de Mexicana. Me embargaron con eso. Y eso da mucho dinero. Muchísimo. Era una de las ingresos más fuertes de Mexicana de Aviación. Los expertos en vuelo están en Mexicana, en la base de mantenimiento más grande de Latinoamérica. Mexicana, la primera, siempre será la primera. O sea que el verdadero negocio sigue ahí. O sea, la gallina sigue dando huevos. Así es. Pero por otro lado,
se encargaron de desaparecer a quien ocupaba los slots. En este caso, Mexicana, para que los ocupen otros. Estamos viendo así como que acomodo aquí, jalo por acá, empujo allá, pero esto me lo quedo, esto me lo llevo para acá, las pensiones. Suena como algo muy bien planeado. No suena como algo que haya sido la impulsividad de un loco irresponsable empresario. Por supuesto que no. Y en esto seguramente tienen que ver los más poderosos en el gobierno de este país. Vamos a hacer una pequeña escala, ¿ah? Y regresamos. Nuestros hermanos y hermanas, ex empleados y jubilados de Mexicana, viven de lo que venden en la Terminal 1 Benito Juárez. Ayúdalos a sostener su lucha por la justicia, para que veamos renacer a Mexicana y cumplir sus primeros 100 años. ¿Qué pasa con AMLO? Bueno, déjame decirte que parte de las personas que está integrando su gabinete, hay una persona que es el ingeniero Javier Jiménez Espriu, que fue director general de Mexicana en el año 94. E incluso ya ha dado declaraciones de que él va a tomar cartas en el asunto, obviamente en conjunto con el presidente electo, porque él en su momento se comprometió mucho cuando estuvo en Mexicana, hizo un buen papel. Es que déjame platicarle algo a la gente, miren. Nosotros vivimos una época de prosperidad en este país que ustedes ya no conocen, porque son muy jóvenes. Pero había una cosa que se llamaba economía mixta. Las empresas se volvían paraestatales, eran mitad estatal, mitad de la iniciativa privada. Eso provocaba que hubiera mucho empleo, mucho florecimiento industrial y de muchas cosas. Y a Espriu le toca el final de eso. Y cuando empieza a hacerse corporativo, en vías de un proceso de liberación, o sea, de lo que es el neoliberalismo, que es malbaratar todos los bienes del Estado, porque un Estado tiene que ser poderoso, tiene que ser fuerte. La aviación es algo estratégico, es de carácter estratégico, y aquí lo que vemos es un profundo dolo por joder lo bueno de este país, de parte de la gente que nosotros encumbramos. Así es, entonces, pues el ingeniero Espriu está propuesto para ocupar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y pues él ya lo dijo en una entrevista que dio que va a intervenir en el caso de Mexicana, pero no nada más eso, sino cuando fue la campaña de Andrés Manuel, varios compañeros se acercaron a él en campaña, lo documentaron, no solamente de forma verbal, sino por ahí una compañera también le entregó una carta en propias manos, y por supuesto que él sabe perfectamente cómo está el tema de Mexicana. Él simpatizó también con nuestra causa. No solo eso, nos brindó la esperanza de que cuando él llegara a la presidencia, pues iba a tomar cartas en el asunto. Y bueno, esperemos que eso suceda, ¿no? Obviamente ahorita estamos en un periodo de transición y sabemos también... Es como tierra de nadie ahorita, ¿verdad? Efectivamente. Y como te decía anteriormente, el gobierno está representado finalmente por una entidad, no por una persona. ¿Y qué quiero decir con esto? De que no se vale que cuando tú estás con una autoridad te diga, bueno, eso no sucedió en mi periodo, en mi gestión, ¿eh? Entonces, si no es noviazgo, señores. Yo no puedo pues resolver algo que me dejaron a mí, porque pues si el gobierno no se trata de estafeta, no se trata de relevos, es una entidad representada por quien esté en su momento en el cargo y para resolver, ¿no? Entonces, confiamos en que el nuevo presidente electo cambie la manera de hacer las cosas y finalmente le dé una solución al problema de Mexicana. Luis Horacio Rivera, ¿sí? Portavoz, voluntario y amoroso de una empresa, orgullo de este país, que queremos ver revivir y que además queremos que les den su dinero, que les den sus pensiones. Señor Espriu, aquí se lo decimos, ¿ah? Como ya lo he dicho otras veces, si tiene envergadura, póngase los pantalones y actúe. Nos vemos la próxima, señores. Que se les antoje, que se les antoje, que se les antoje.